Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de cuando la vean, porque bueno, esta clase es la que no se pudo dar el día sábado de la lluvia. Estuvo muy bueno poder resguardarnos, estuvo muy bueno poder quedarnos en casa, cuidar nuestra integridad física, estuvo muy bueno esa decisión y después ver cómo podemos recuperar la clase, de qué manera, bajo qué recursos. Bueno, hoy lo hacemos de esta manera, ¿sí? Lo importante muchas veces es cuidarnos, cuidar la salud, ¿sí? Entonces hoy, el tema de hoy para segundo año, para segundo año, justamente, es segundo año esta clase que no pudimos dar el día sábado. Vamos a hablar de la percepción. Vamos a hablar acerca de la percepción. ¿Mm? ¿Qué es la percepción? Percepción. ¿Qué es la percepción? ¿Sí? La percepción de una imagen está relacionada con la manera con que cada sujeto pueda captar la realidad y al mismo tiempo esta también está vinculada a su bagaje personal y cultural. ¿Mm? O sea, no vamos a tener la misma percepción todos. Va a depender de nuestro bagaje cultural y personal. O sea, las creencias, la cultura va a influir fuertemente en nuestra percepción, justamente. Va a influir en nuestra percepción las creencias. Un ejemplo, si estamos en el patio de nuestra casa y tenemos la creencia de que el pombero existe, el pomberito, que se habla mucho en Formosa, en Chaco, Misiones, y pasa un viento y una bolsa, arrastra una bolsa negra a gran velocidad y la vemos por el rabillo de ojo, inmediatamente podemos sospechar el paso del bombero, ¿no? Puede haber sido el bombero. Si no tenemos esa creencia, si no está en nuestra cultura esa creencia, quizás digamos fue otra cosa, el viento arrastró una bolsa. O sea, la percepción va a ser distinta. ¿Mm? Por eso decimos que la percepción de una imagen va a estar relacionada con la manera en que cada sujeto pueda captar la realidad, la puede interpretar. ¿Sí? Va a tener mucho que ver con su bagaje cultural y personal. Los ojos y los oídos, decía, ¿cómo se llama? Heráclito, un filósofo griego, los ojos y los oídos son malos eh, testigos para el hombre. Si la mente no puede interpretar lo que dicen, son malos testigos, porque muchas veces creemos haber oído o interpretamos algo, a veces son malos testigos. Decía Heráclito, este filósofo griego. Había una imagen, el otro día dando vuelta por las redes sociales, aquí hablaba de que a veces los oídos, si no vemos, si no ponemos en contexto lo que escuchamos, lo vamos a interpretar erróneamente. Resulta que esta imagen era un avión, ¿no? Iba un avión de pasajeros, iban dos hombres sentados, y atrás de estos dos hombres sentados iba una mamá con su nene. Y su nene decía, mira mamá, se le rompió un ala al avión, pero al avión que él tenía de juguete y se la mostraba a la mamá. Esto lo escuchaban los de adelante y quedaban aterrados, porque estaban en la ventanilla, es como que estaban viendo que el ala de un avión se rompió. Y esto tiene mucho que ver muchas veces con la sugestión, en qué contexto estamos y qué es lo que pasa, cómo lo vamos a relacionar, porque estamos sugestionados. Ellos van volando en un avión, se rompió el ala de un avión, ¿qué vamos a pensar? Pero lo que escuchábamos nos hizo interpretar, por no ver, por no poner en contexto, nos hizo percibir algo erróneo. Por eso decía que a veces los ojos y los oídos son malos testigos. ¿Mm? Podemos tratar de definir a la percepción como el proceso por el cual nosotros elaboramos o interpretamos, justamente lo que decíamos recién, la información recibida a través de los sentidos, formando objetos, situaciones, etc. ¿Mm?
Vamos a elaborar e interpretar la información recibida a través de los sentidos, ¿sí? Y vamos a formar objetos, de los cuales, o sea, por más que no entendamos lo que veamos, lo vamos a tratar de asociar con algo conocido, con algo que, o con situaciones que conocemos, que nuestro cerebro tiene dibujado, tiene eh, interpretado esto, ¿no es cierto? En conclusión, son unidades que poseen un sentido para nosotros. Lo que tiene sentido para, vamos a, lo que le decía recién el bombero, no tiene sentido que ver algo que pasó o algo que es, bueno, algo que yo le voy a dar sentido, que para mí tiene sentido, y habrá sido al bombero, un duende, ¿sí? No voy a interpretar que pudo haber sido un papel, una bolsa, ¿sí? Entonces, justamente son unidades que poseen un sentido para mí. Vamos a hablar de la articulación entre percibir y pensar. ¿Mm? La mente, para enfrentarse con el mundo, tiene que llenar dos funciones. Debe recoger la información y después la tiene que procesar. La debe procesar. ¿Mm? En teoría, se dice que estas dos cosas, estos dos procesos, están separados, pero lo están en la práctica. ¿Mm? Esto de recoger información y después procesarla. ¿Están separados en la práctica? Bueno, ¿la percepción estaría excluida del pensamiento? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que no la hago yo, no la planteo yo, pero la vienen planteando los filósofos presocráticos desde ya antes de Cristo. Se vienen preguntando este tema de la percepción. Ya en la filosofía se planteaba esta pregunta. Hay una filosofía que insiste con esta división de la percepción del pensamiento. Si están divididos, si están separados, si están juntos, ¿sí? Entonces, los filósofos sensualistas son los que sostienen que la fuente principal del conocimiento reside en la percepción sensorial y en los sentidos. Cuando ustedes lean o escuchen filósofos sensualistas, tiene que ver esto, ¿no? Con lo que decía que el conocimiento tenía que ver mucho con la percepción, con lo sensorial, con los sentidos, ¿sí? Entonces, ellos nos recordaron con lucidez que nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. Primero en los sentidos, después en el intelecto. Es como que llega a los sentidos por la percepción y luego sube al intelecto. Esta gente consideraba la colección de datos perceptuales como un trabajo no especializado, indispensable pero inferior. ¿Sí? Consideraban esta recolección de datos, la percepción básicamente, como un trabajo que era especializado, era necesario, pero era inferior. ¿Sí? Entonces la tarea de crear conceptos, acumular conocimiento, relacionar, separar e inferir, eso se reservaba para las más altas funciones cognitivas o cognitivas de la mente. O sea, la percepción era inferior. Después todo lo que hacía la mente con esta recolección de datos, todo lo que hacía la mente en esto de analizar, de separar, de relacionar, de armar conocimiento, eso tenía que ver con otra faceta, con otra parte de la mente, ¿sí? Como decían ellos, con las más altas funciones cognitivas. O sea que hacen una gran separación entre la percepción y el pensamiento. Y esto solo podía desempeñarse abandonando toda particularidad perceptible. Mire, al día de hoy, ¿no? Hablando, qué locura esto, de decir que una cosa era sin la otra. O sea, esto se podía hacer, se podía desempeñar, pero había que abandonar toda particularidad de la percepción. Cuando la percepción es la que traía la información, cuando la percepción es la que traía a la mente estas imágenes, ¿no es cierto? Los filósofos medievales, esto va a decir el material que tenemos de estudio. Después ustedes investiguenlo. Me pareció bueno poder ponerlo acá
como para ir desglosándolo cuando ustedes lo aborden, lo tengan un poco más claro. Los filósofos medievales, los racionalistas del siglo XVII, XVIII, llegaron a la conclusión de que los mensajes de los sentidos eran confusos. Los mensajes de la percepción eran confusos y que para clarificarlos era necesario que intervenga la razón, o sea, que intervenga después de la percepción el razonamiento. Claro, bueno, unos genios, claro. Obviamente que tenía que intervenir la razón. Obviamente que tiene que clasificar la razón. Obviamente que tiene que ser necesaria el razonamiento en esto. Pero bueno, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, estamos hablando de muchísimos cientos de años atrás. Hoy estamos hablando con el diario de mañana, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy hay una discriminación prejuiciosa entre percepción y pensar. Se tenía en alta estima, ¿sí?, a la música, las matemáticas, la gramática, la dialéctica, la geometría, la aritmética. Todas estas artes eran tenidas bien en alta. Estas eran llamadas artes liberales, porque eran las únicas dignas, ¿sí?, de la actividad de un hombre libre. Artes liberales, ¿sí?, las únicas artes que podían permitirse un hombre digno, libre, eran estas, ¿sí? O sea que las bellas artes, ¿sí?, la pintura, la escultura, iban a quedar en un segundo plano. Se los trataba con precaución porque decían que intensificaban la dependencia del hombre a imágenes ilusorias, que era una ilusión, que era algo de segundo rango, de segundo nivel. Porque tenía que ver con esto de la percepción, porque tenía que ver con esto del desarrollo de la percepción. Lo otro era tenido en alta estima, como dije, la aritmética, las matemáticas, ¿sí? Las artes se descuidaban porque se basaban en la percepción, y la percepción, según se supone, no incluye el pensamiento. ¿Ustedes qué piensan? Una locura pensar así, que la percepción no incluye al pensamiento. Una no es sin la otra. Una no es sin la otra. Vendrá una primero y otra después, pero las dos trabajan juntas. Pero bueno, hoy podemos describirlo, hoy podemos clarificarlo de esta manera, ¿no es cierto? Hay ejemplos filosóficos, como recién decíamos, y académicos, porque todo nuestro sistema educativo justamente se basa en el estudio de las palabras y de las letras, salvo en el jardín. En el jardín de infantes, que los educadores no pueden, en el jardín de infantes los educadores justamente, ¿con qué trabajan para con los niños? Con arcilla, con plastilina, con pintura. Se le da lugar, ¿no? Se va desarrollando eso, esa, ese arte, esa, dándole libertad al pensamiento, a donde le vamos dando forma a cosas, donde nuestra percepción, nuestra imaginación está trabajando, pero esto después se corta. Ya en primaria se corta abruptamente, ya no hay más libertad para eso. Los educadores no pueden darle una posición de importancia en la currícula a las artes, a no ser que comprendan que son los más poderosos medios para fortalecer el componente conceptual. Escuche lo que dice, sin el cual el pensamiento productivo es imposible en todo su campo de actividad. No le pueden, las currículas, en esto los educadores no le dan importancia, no le dan un lugar de relevancia a las artes, ¿no? Al arte, a la escultura, porque no comprenden que son los más poderosos medios justamente para fortalecer el componente perceptual. Si no fortalecemos el componente perceptual, sin el cual el pensamiento está nulo. Si es la percepción, los sentidos, son los que abastecen al pensamiento, son los que traen la materia prima al pensamiento.
¿Se entiende? Y justamente esa parte se reprime, esa parte de percepción, se trata de estirpar, de sacar, y de hacer que no, que el pensamiento funcione solo. Pero no funciona solo, funciona con esto, con la percepción, lo que trae esa materia prima, con lo que va fortaleciendo ese componente perceptual. Dice, hoy decimos, y dice el material de estudio, sin el cual el pensamiento productivo es imposible en todo su campo de actividad. Entonces, cortar las bellas artes, es cortar las alas al pensamiento, cortarle las alas al pensamiento, al poder creativo. ¿Se acuerdan de la creatividad? Es cortarle las alas, es decir, no sean creativos. Esto se hace así, de una sola manera. Y eso está mal. El descuido del arte es un error. El descuidar las artes es un error. Hoy la iglesia ha descuidado las artes. La educación ha descuidado las artes. Y es un error grave, porque esto justamente, sin esto, se difunde la inacción de los sentidos en todo dominio del estudio académico. Se va difundiendo la inacción. Imagínense que lo incorporemos, que incorporemos el arte visual, el arte de la pintura, el arte de la escultura. ¿Cómo, cómo podemos, cómo pueden haber otros comunicadores a través de estas artes? Tremendo. Lo que podrían comunicar, lo que podrían realizar, cómo podían llegar a la gente, lo que podemos llegar a desarrollar. Pero bueno, justamente esto, este descuido del arte es un grave error, es cortarle las alas al pensamiento, porque el pensamiento se va a nutrir de los sentidos, el pensamiento se va a nutrir de la percepción, justamente es la materia prima. Y sin esto, y excluirlo, el pensamiento no sería nada. Estamos filosofando, ¿no? Bueno, justamente Pichón Rivière, él incursionaba en la pintura, incursionaba en la música, en el arte, porque ahí nosotros nos vamos a... Ahí hay poder creativo, ahí nos podemos inspirar, ¿no? ¿Cómo se inspiran ustedes? Una música inspira, una pintura inspira, el crear, el escribir inspira, un poema, un cuento, un libro. Imagínense si nuestro pensamiento lo dejamos puro y lineal, cortándole las alas de toda percepción y de toda creatividad. No sería nada. Estaríamos dependiendo de todo el saber que nos cae verticalmente y repetiríamos como loros los saberes, los conceptos. Y no se trata de esto, y menos en psicología social. Menos en psicología social, a donde el arte, a donde la percepción, a donde la creatividad, le tenemos que soltar las alas. Bueno, los pensadores griegos dicen que tenían mucha desconfianza de los sentidos. Claro, porque decían que la percepción podía llevarnos a un error, porque veían una caña enterrada en el agua, plantada en el agua, se veía como quebrada. Entonces ellos desconfiaban, una vara sumergida en el agua, una caña, podía verse como quebrado, o un objeto que parecía pequeño a la distancia, pero era enorme. Ustedes no sé si vieron la película Top Secret, con el actor que murió hace poquito, Val Kilmer, que era una parodia de un espía de Estados Unidos, es vieja, de los 80, principios del 90, creo que es. A donde ven, en la imagen se ve un teléfono grande, como que está cerca de la cámara, está cerca de la imagen, es gigante el teléfono, y de allá viene un soldado a tomarlo, y resulta que no es que lo ve grande, había sido grande, ¿no? Y ahí hay comicidad. Bueno, si la vieron, ustedes lo van a poder entender, esta parte que digo. Esperen, que salió un cartelito acá. Eh, Bueno, como decía, un objeto podía verse pequeño a la distancia, pero por ahí no.
por ahí muy cerca se veía grande, en una como el ejemplo de la pantalla de esta película que digo, pero era grande, ¿no? Ahí como digo, era una sátira, era una, era una sátira, sí, justamente de las películas de espías, ¿no? Entonces, más adelante los griegos dejaron de condenar esto, ¿no? Las experiencias sensoriales. Cambiaron su uso, el uso de la percepción, cambiaron ese uso, mal uso de la percepción por un buen uso, por un uso prudente, más prudente. Entonces dijeron, el criterio para evaluar a la percepción tiene que ser la razón. Bueno, claro, bien, por supuesto, un aplauso para ellos. ¿Sí? Vamos a darle lugar a la percepción, pero que el juez, pero que el que imparta el criterio sea la razón. La consideraron la razón como juez y claro, porque la razón viene a ser nuestro, no sé si ustedes sí, se recuerdan del teórico del año pasado, del yo, del super yo y el ello. Bueno, la razón justamente la consideraban ese yo, ¿cierto? El juez. Se consideró que el criterio para evaluar la percepción sea justamente la razón. Heráclito decía esto, ¿no? Que malos testigos son los ojos y oídos para los hombres si no tienen almas que comprenden su lenguaje. Bueno, justamente es lo que hablábamos al principio, ¿no? Él hablaba de los bárbaros porque no ponían nada en contexto, porque se dejaban llevar, porque por los sentidos, por los impulsos, y esto no puede ser así, ¿cierto? Hablábamos del nene en el avión, de poder utilizar no solo los oídos, sino la vista y de poner en contexto, de poder hacer una buena interpretación, y no una interpretación eh, a las apuradas o errónea de la realidad o de la percepción. Entonces, la percepción sensorial y el razonamiento quedaban establecidos como antagonistas mutuamente, ¿sí? Necesitados, pero diferentes a la vez, entre sí. Eso en un principio. Fíjense que ponían como antagonista a eh, dos conceptos, ¿sí? La percepción sensorial y el razonamiento, los ponían como enfrentados, como antagonistas, que se necesitaban entre sí, pero que eran diferentes en un principio. Pusieron a dos cosas, a dos cuestiones, dos elementos que tienen, que trabajan en conjunto, los pusieron como antagonistas. Como que seguían desconfiando de esto de la percepción, de, de los sentidos. Y por algo están los sentidos. Y por algo están primero los sentidos. Y por algo está la percepción. Yo llamo a la percepción y a los sentidos como un parachoque, ¿no es cierto? Es lo que nos hace primero, ¿vieron cuando ustedes, hablando de la percepción, entran a un lugar ustedes, o es inhóspito, o es oscuro, ustedes reciben percepción, porque recibir la percepción, están recibiendo información de lugares similares que anduvieron. No, me parece que este lugar es peligroso, me parece que acá me van a robar, me parece que acá me va a pasar algo malo. Están percibiendo porque a su cerebro le está llegando información que la están asociando con algo similar que ya hemos vivido. Bueno, entonces, sigamos. Los griegos estaban conscientes del problema de esta distinción, ¿no? De esta separación que creaba problemas, ¿no es cierto? Y no estaban dispuestos a exaltar a la razón. Muchos no estaban dispuestos a exaltar la razón por sobre la percepción. No, a ese costo no estaban dispuestos. No querían devaluar los sentidos, lo bien que hacían. ¿Qué haríamos sin los sentidos? Nosotros. ¿Qué haríamos sin los sentidos? ¿Qué haríamos sin la percepción? Y solamente nos dedicábamos al pensamiento. Caeríamos en un pozo ciego un montón de veces. Sí, me imagino. Entonces ellos no estaban dispuestos a exaltar a la razón. Es por eso que habla un filósofo llamado Demócrito, que va a dirigirse
a la razón de una forma un poco irónica, despectiva, y le va a decir esto: mente disciplinada, tú que obtienes todo de nosotros, ¿sí? Todas tus pruebas de nosotros, ¿pretendes derribarnos? Haz una pregunta: ¿pretendes derribarnos? Nuestro derrumbe será tu caída. Claro, porque una no es sin la otra. La razón no es sin la percepción. Y la percepción sola por sí sola no se puede valer, no podemos seguir solamente en nuestros sentidos. Tiene que estar, como bien habían dicho en un principio, la que va a evaluar con criterio a la percepción va a ser la razón. ¿Se entiende esto que decía Demócrito? La caída, la razón pretende, dice, la razón pretende la caída de los sentidos, la razón de verdad pretende, la mente de verdad pretende la caída de la percepción. Esa caída será ese derrumbe, esa caída será la destrucción también de la mente, porque las dos van juntas, porque funcionan, porque son de un mismo, parten de un mismo ser, son dos elementos que hacen hoy, lo podemos entender, a nuestro aparato psíquico. Aristóteles va a decir, el alma jamás piensa sin una imagen. Jamás piensa sin una imagen. Piensen en esto. El alma jamás piensa sin una imagen. Siempre que pensamos, hay imágenes. Siempre que pensamos, hay imágenes. ¿No les pasa esto a ustedes? Y claro, el pensamiento son imágenes. ¿La percepción tiene que ver con el pensamiento? Ahora, hablando de todo esto, ¿la percepción tiene que ver con el pensamiento? ¿La percepción tiene que ver con el pensamiento? Sí, la respuesta es sí. La percepción y el pensamiento están intrínsecamente relacionados. Por eso es que el filósofo decía, tu derrumbe será la caída, nuestra caída, la caída de la percepción. O sea, si se cae la percepción, si se caen los sentidos, se cae el pensamiento, básicamente. Entonces, ¿la percepción tiene que ver con el pensamiento? La respuesta es sí, tiene que ver. La percepción y el pensamiento están intrínsecamente relacionados. La percepción es la forma en que captamos e interpretamos el mundo a través de nuestros sentidos. Y el pensamiento es el que organiza, procesa y le va a dar sentido a esta información. Le va a dar sentido. Cuando leía esto hace un tiempo atrás, se me venía, vieron que dicen que el alma jamás piensa sin una imagen. No sé si ustedes tienen conocimiento o leyeron o escucharon de Juan en la isla de Patmos. La isla de Patmos. Esto está en la Biblia, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. La isla de Patmos era como, era un lugar de castigo, donde iban presos, los peores presos, era como la cárcel esta cárcel eh, de Estados Unidos, que después se cerró porque se escaparon, hay una película y todo, Alcatraz, ¿no es cierto? Era como Alcatraz, era un lugar de castigo. Y ahí fue este apóstol de Jesús, según la Biblia, fue a parar allá. Y este Juan, este apóstol, tuvo visiones en ese lugar y las escribió. Por eso todo lo que sale en el libro de Apocalipsis es lo que son visiones que él tuvo. Y entre tantas cosas que él explica, que son simbólicas, ¿no? Algunas que son de difícil entendimiento, hoy se puede llegar, se puede arrimar a un conocimiento, pero entre tantas cosas que él vio, que él veía y describía, porque él decía, veo
una, como una avispa con alas de hierro, pero es gigante la avispa, y sus alas son de hierro, y tiene como cara de hombre, y el ruido que hace es como de muchas aguas, como estruendo de muchas aguas. ¿Vieron? El estruendo de muchas aguas es como una catarata, ¿no? Hoy se puede llegar a la conclusión de lo que él veía eran aviones de guerra. Claro, pero alguien que nunca vio un avión, cómo puede poner en palabras lo que vio? Sino a través de imágenes que ya están en su mente, que ya conoce. La, puedo usar una simbología. Él decía, veo una avispa gigante. Claro, lo que él tenía en su mente era imágenes de un pájaro, de avispas, ¿no? Pero ve un avión y si nunca alguien vio un avión, ¿cómo puede escribir? Entonces usa la simbología. Acá está lo que el pensamiento está organizando, lo que está procesando, lo que le está dando sentido a esa información. ¿Sí? La percepción es la forma en la que nosotros vamos captando e interpretando el mundo a través de nuestros sentidos. Entonces, la percepción es una base fundamental para el pensamiento. Para subrayar, la percepción es una base fundamental para el pensamiento. Proporciona lo que decíamos en un principio, ¿no? La materia prima, ¿sí? Que el pensamiento va a utilizar o que utiliza para construir nuestra comprensión del mundo y nuestras ideas. La percepción va a proporcionar la materia prima que el pensamiento utiliza, ¿sí? Para construir nuestra comprensión del mundo y de nuestras ideas. Otra vez las imágenes, otra vez los sentidos, otra vez el pensamiento trabajando, procesando con lo que la percepción trae. Entonces podríamos definir que la mente está dentro y o hacia adentro y la percepción afuera o hacia afuera. Porque la percepción es la que está captando de antemano todo y lo trae. Y la mente está procesando. Por eso en un principio decía, están separados en teoría, pero en la práctica, ¿están separados? No, creo que no. Creo que sería muy difícil. Aparte de esto es en cuestión de segundos lo que podemos procesar, lo que podemos captar sensorialmente, lo que podemos captar a través de la percepción y enseguida lo toma la mente y cómo lo procesa en cuestiones de milésimas de segundo. Como muchos cuentan cuando estuvieron al borde de la muerte o vieron la muerte pasar, como dice que en segundos, en eso es de que se parece que se va a caer de un barranco, pero se agarra o alguien lo rescata y pasan solamente 2 o 3 segundos, en esos 2 o 3 segundos, como dicen, toda su vida le pasa por delante, le pasa por la mente. Fíjense la velocidad que tiene el cerebro para procesar estas dos cosas que según decían los griegos era por separado. Hoy decimos que una no es sin la otra, una es base de la otra, una trae la materia prima, la otra lo procesa, pero en cuestiones de cuándo, si están tan separados, ¿cómo podrían trabajar tan rápidamente, tan velozmente, a una velocidad de, como dije, de segundos? Entonces la percepción es una entrada sensorial, ¿sí? La percepción se refiere a la manera en que nuestros sentidos, o sea, vista, oído, olfato, tacto, gusto, captan la información del mundo exterior, lo que venía diciendo, ¿no? Está afuera y hacia afuera. Está captando toda la información del mundo exterior, la está trayendo. Si esta información luego entra, luego se procesa por el cerebro para darle un significado. Nos da significancia el cerebro, o sea, la razón. O sea, el razonamiento. Trae todo eso en bruto y adentro se clasifica. Pero bueno, esto es importante. La percepción es una base fundamental para el pensamiento. Vamos a hablar, yo tenía unas imágenes, a ver si se pueden ver bien.
porque les quería mostrar unas imágenes. Esto era para hacerlo presencial, pero vamos a ver cómo se ven ahora, o cómo las pueden ver a ustedes. Yo se las voy a mostrar de varias maneras, ¿no? Porque está bueno mostrar y trabajar con estas imágenes sobre las teorías sobre la percepción. Los psicólogos de la Gestalt, ¿sí? Gestalt es una rama de la psicología alemana que significan las formas de las cosas, ¿no? Señalan que la mente configura mediante ciertas leyes los elementos que llegan a través de los canales sensoriales. Por ejemplo, hay una ley de figura y fondo, que vamos a tender a centrar nuestra atención sobre un objeto determinado, sobre una figura. La ley de figura y fondo. Vemos una figura y un fondo. ¿Qué vemos? ¿El fondo o la figura? ¿Qué es la figura en la imagen que vemos? Por ejemplo, en esta. ¿Ustedes qué ven en esta imagen? ¿Cuál es el fondo? ¿El fondo es lo negro o el fondo es lo blanco? ¿Qué pueden ver en esta imagen? Entonces decimos que ese jarrón es la figura y el fondo es lo negro. O podemos decir que la figura es lo negro, que algunos pueden ver dos caras enfrentadas, y que el fondo es lo blanco. Ley de figura y fondo. Tenemos la tendencia a centrar nuestra atención sobre un objeto determinado, ¿sí? Lo vamos destacando del resto. Fíjense que fijamos la imagen y vamos destacándola de los objetos que la rodean. Si yo pongo el foco en lo blanco, se me forma un jarrón y digo, esta es la figura, y la destaco de lo blanco. No veo los rostros enfrentados. Ahora, si miro lo negro, veo que los rostros enfrentados y digo, esta es la figura y la destaco del resto. Entonces digo, el fondo es lo blanco, la figura es lo negro. O puedo decir, no, lo blanco es la figura y el fondo es lo negro. Ley de figura y fondo, ¿sí? A veces se nos aparece de manera un tanto ambigua, ¿sí? No adquirimos una percepción definitiva o de manera inmediata. De entrada vemos una cosa y luego o vemos una cosa y otro ve otra figura. Por ejemplo, miren, en esta imagen. ¿Qué pueden ver ustedes en esta imagen? ¿Ven a una chica bonita? ¿A una chica joven? Mínimamente puedo decir joven, ¿no? Sacando la subjetividad de lado. Esto es lo que decía recién. A veces esto se nos aparece, ¿sí? Justamente de manera un tanto ambigua. Porque unos pueden ver una mujer joven y otros pueden ver una anciana. ¿Alguien puede ver la anciana acá? La mujer, una mujer viejita. Podemos ver las dos. No hay una percepción definitiva. O hay una de manera inmediata, pero después no es definitiva. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver ustedes a la mujer joven o a la anciana? ¿Pudieron verla? Fíjense que el rostro, el mentón de la chica, si los que pudieron ver la joven, es la nariz de la anciana, la oreja de la chica es el ojo de la anciana y el collar de la chica es la boca de la anciana. Y fíjense las pestañas de la mujer joven, ¿no? En el segundo ojo, ¿sí? Viene a ser otro ojito de la abuela, ¿no? Como que está súper abrigada también. No sé si lo pueden notar. Después tenemos la ley de proximidad. Ley de proximidad, los estímulos que están más próximos entre sí, uno los tiende a verse agrupados, ¿no? Están más
cerca, uno los agrupa, independientemente de por ahí de su forma, pero están cerca y uno los agrupa. Entra en un aula y hay varios que están agrupados y por más que sean diferentes, uno los agrupa y dice, hay 4 junto acá, deben ser conocidos, es un subgrupo. ¿Mm? Como por ejemplo, les voy a mostrar esta figura. Uno ve grupos acá, de 4, ¿no es cierto? Por la proximidad, ley de proximidad, leíamos. Los estímulos que están más próximos entre sí, nosotros los tendemos a ver agrupados, independientemente de la forma. Por ahí no nos damos cuenta al principio que tienen diferente forma o tamaño. En este caso la forma es igual, pero el tamaño puede ser que no sea igual. Pero como están próximos uno de otro, los vemos agrupados. Tenía ley de... Acá hay otra imagen, no sé si la pueden ver. ¿Qué perciben acá en esta imagen? Es casi igual que la anterior. ¿Perciben a la abuela o perciben a la mujer joven? ¿La abuela o la mujer joven? ¿Qué perciben acá? ¿O pueden ver las dos? ¿Hay una abuela o una mujer joven? ¿O pueden ver las dos? Después hay otra ley que es la de cierre, ¿no? O clausura. Esto tiene que ver con, tendemos a completar las figuras que aparecen incompletas, ¿sí? Como un gran círculo, una pizza, pero le falta una porción, uno trata de cerrarlo imaginariamente al círculo. Muchas veces nos pasa con las palabras que están, no están completas, están como uno pone una palabra y se le borra hasta la mitad, uno puede ir mentalmente completando la palabra. ¿Vieron que el cerebro va ordenando? ¿Vieron que hay un ejercicio, que hay una frase escrita con números, pero que de corrido el cerebro las empieza a ordenar como letras y las podemos leer, pero si la miramos una a una, vemos números, no podemos leer. Bueno, esta es la ley de clausura o de cierre, ¿sí? Donde vamos a completar las figuras que están incompletas o que parecen incompletas. Se me ocurre la pizza la tenemos como que es redonda en nuestra mente. Cuando le falta una porción, nosotros sabemos que eso sigue. Le damos imaginariamente eh, la redondez a ese círculo, que sabemos que es un círculo o que en un momento fue un círculo, ¿no es cierto? Entonces lo que le tengo para investigar también, que investiguen ustedes, es la ley de la buena forma o ley de la semejanza. Estúdienla, mírenla, está en el material de estudio. Una imagen que se usó en publicidad como para completar la imagen, ¿sí? Completar la imagen, completen la imagen o completen la figura que le parecen incompleta, ¿sí? Entonces, yo voy a completar la imagen, ¿cómo voy a completar la imagen? Viendo una imagen que está incompleta, voy a tratar de darle un contexto. Esto es esto. No está completa, pero mi mente va a tratar de darle una imagen. Había un comercial que tenía esta imagen, miren bien. ¿Qué pueden ver acá? ¿Qué pueden observar? Completen la imagen. Ojo con lo que ven, ¿eh? Ojo con lo que ven. ¿Qué vieron acá? Algunos pueden ver una chica en bikini, ¿sí? Algunos pueden ver una copa. Pero bueno, tendemos a completar las figuras que aparecen incompletas. Para algunos es una cosa, para otros es otra. Y la completan según la imagen visual que tengan incorporada en su mente. Entonces, para ir cerrando esta clase de percepción, ¿sí? ¿Para qué sirve la percepción en psicología social? ¿Para qué sirve lo que percibo? Bueno, en psicología social la percepción sirve para entender cómo
interpretamos, organizamos y recordamos la información sobre los demás. Cómo interpretamos, cómo organizamos y cómo recordamos la información en los demás. ¿Mm? ¿Cómo recuerdo la información de los demás? ¿O cómo recuerdo lo que me dijeron hace un tiempo atrás? ¿Cómo recuerdo ese rostro? ¿Cómo recuerdo aquella problemática? Sirve para esto, para interpretar, para entender, para organizar y recordar justamente. Ustedes no sé si yo puedo decir, no sabes lo grande que era el patio de mi casa, el patio de la casa de mis abuelos. Era enorme, era hermoso y era enorme. Resulta que voy después de adulto, joven adulto, y veo que el patio de la casa de mi abuelo era chico, era chiquito, era lindo, pero era chiquito y a mí en mi percepción se me hacía un patio enorme. Yo jugaba a la pelota y corría y me cansaba, pero en mi percepción de chico, y me quedó esa percepción, que era enorme, claro, por ahí difiere porque yo tenía otro tamaño o tenía otra percepción de las cosas. Vieron que a veces uno recuerda algo y por ahí no es tal como lo está recordando. Nietzsche de ahí saca El Indio Solari, una canción que dice, hay recuerdos que mienten un poco, se van distorsionando. Y a veces no se van distorsionando, sino que la percepción mutó. Cuando digo el patio de mi colegio era enorme y voy años después, paso o quiero entrar o a visitar a alguien y resulta que veo el patio, es el mismo patio. Pero, ¿qué le pasó? ¿Se achicó? Es más chico. La percepción es otra, ¿sí? Lo que a su vez nos permite comprender y predecir comportamiento en la percepción. Estoy percibiendo y a mi mente está llegando estos estímulos y mi mente está procesando y está a través del criterio de la razón, me está diciendo que va a haber similar problema, porque está trabajando con imágenes que ya tiene del pasado. Estoy prediciendo comportamiento. Mirá, es un comportamiento que tenía tal persona eh, en otro grupo, en otro ámbito. Lo estoy prediciendo porque mi percepción está captando esa información, la lleva al cerebro, ¿no? Y el cerebro me está transmitiendo a mí esa información clasificada. Sí, está pasando como esa vez que aquel sujeto se enojó por esto y por lo otro. No, a veces podemos predecir comportamientos porque ya estamos percibiendo que la persona se está sonrojando. Quiere decir que o está intimidada, está avergonzada, o se está enojando y está cambiando el color de piel, se está enfureciendo. Lo podemos predecir. Este proceso se llama percepción social también, ¿no? a través de los saqueos del 2001, nos queda esa percepción social. Cuando hay un malestar general, ¿no es cierto? Y se acerca fin de año, uno inmediatamente lo percibe y dice, ojo que puede venir otro 2001, para los que vivieron esto o los que saben y leyeron la historia, ojo que puede haber otra revuelta. Ojo con esto, porque estamos percibiendo el mismo malestar, los mismos movimientos, son otros actores, pero estamos percibiendo el mismo malestar y nuestro cerebro está clasificando y nos está dando esa información de aquel año. Cuidado con esto que puede estar pasando, esto y lo otro. Entonces nos va a permitir formar juicios sobre roles sociales, utilizando las señales sociales como la comunicación no verbal. Las señales sociales son estas, ¿no? Los malestares, los descontentos, las marchas, los levantamientos, las revueltas. Justamente son señales sociales que estamos percibiendo y que estamos analizando. Bueno, ¿para qué sirve la percepción en psicología social? Bueno,
justamente esto. Espero que hayan podido ver las imágenes. Hasta acá llegamos. Se nos hizo un poco más breve, pero bueno. Chicos, un placer estar con ustedes. Espero que la puedan ver, puedan disfrutar de esta clase, puedan investigar el material de estudio, porque es una clase súper importante para el psicólogo social.